Linda forma de empezar la mañana. Linda forma de empezar la mañana y esperamos también que tú, que nos estás viendo desde tu casa, desde donde estés, hayas podido también pararte un ratito junto con nosotros a mover un poco el cuerpecito, a mover el esqueleto. Como hay personalidades, ¿no? Es increíble, personalidades que llevan la vida con tanto optimismo, con tanto positivismo, que te transmuten, ¿no? Te contagian ese campo energético que tienen tan elevado. Ahora, a todo esto, ¿no le gustó mi piropo? Sí, Paco. No estuvo ad hoc. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Todo piropo se agradece, siempre será bien agradecido. Pero escúchame, hablando de energías y hablando de alegrías... A eso quería llegar. De repente mi piropo te trajo dolor de cabeza. Fue tan malo... porque cuando llegó Oaxaca y me puse a bailar, se fue. Ya. Se fue el dolor de cabeza. Y esto es algo muy importante. Hablamos de la migraña, claro, en este caso en particular. ¿Qué es la migraña, no? Exacto. Hay que diferenciarla con un dolor de cabeza común y corriente, exacto. Que puede ser originado por un punto de estrés. Así es. Y saber efectivamente cómo poder evitarlo, ¿no? Claro. Porque tengo entendido se puede evitar. Que los síntomas de la migraña son bastante fuertes, por no decir desastrosos. Te mandan a la cama. Yo he escuchado muchas versiones, he conversado con muchas personas que tienen que sufren de migrañas muy fuertes, y tengo entendido que es como hay un periodo previo a que ocurra el episodio que va anunciando con ciertos síntomas. Vamos a preguntarle entonces a nuestro especialista si eso es cierto o no. Así es. Si lo presentamos. Así es. Estamos con el doctor Enrique Orrillo, que es neurólogo. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días, bienvenido. Bien, Cecilia, gracias por estar aquí. Paco. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Está bien por casa, doctor? ¿Bien atendido con su manzanita? Excelente, sí, no le duele la cabeza, todo tranquilo. Todo muy bien. Qué bueno. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Vamos a hablar sobre la migraña, ¿no? Para empezar, sería bueno hacer la distinción entre un dolor de cabeza común y corriente y a qué se debería, y también la migraña. ¿Y qué es la migraña? Claro, sí, mira, lo que ustedes han dicho efectivamente es cierto. No todos los dolores de cabeza son migraña. Migraña solamente es el 15 al 20% del común de dolor de cabeza. Y tiene síntomas que son diferentes, ¿no? Efectivamente, hay que diferenciar aquí lo que significa, por ejemplo, el inicio, que son los prodromos. Estos prodromos pueden ser síntomas psicológicos, agitación, insatisfacción de repente de la persona por algo, se siente agitado, ¿no? Y eso puede ser hasta un día antes de que comience el verdadero ciclo doloroso de la migraña. Luego aparece una segunda etapa, que es la etapa del aura. La mayor parte de migrañas, el 85% de dolores de cabeza reconocidos como migraña, tiene una parte que se llama aura, en donde el paciente relata que ve imágenes distorsionadas, a veces fogonazos como cuando se revienta un cohete, ¿no? Eso se llaman escotomas centellantes, o a veces los mismos escotomas pero negros, como puntos negros en su campo visual, que no le permiten ver bien, por ejemplo, las caras de las otras personas. ¿No? Ahora, ¿por qué da migraña? ¿Por qué da migraña? Migraña es un dolor de cabeza especial, sumamente doloroso, que causa muchas veces faltas al trabajo, obviamente, ¿no es cierto? ¿Y por qué da? Porque hay factores desencadenantes que van a conducirnos en el cerebro a una suerte de supresión de la circulación. Los vasos sanguíneos del cerebro se van a achicar en su diámetro. Y entonces eso hace que no oxigene bien, evidentemente el metabolismo va a estar alterado y por supuesto las células van a comenzar a trabajar distorsionadamente. Las células en este caso son las neuronas. Y las neuronas funcionan en base al oxígeno, a la circulación y a la neurotransmisión, ¿no? Ahora, esta es una función que viene con el nacimiento. Las personas que padecen de estos fuertes dolores de cabeza, conocidos como migraña, ¿vienen con esto ya de nacimiento o son elementos que se adquieren en el paso del tiempo? Mira, buena pregunta, Paco. Buena pregunta, de verdad. Porque lo que se adquiere o lo que se hereda, porque dicen la migraña es hereditaria, pero lo que se hereda es la predisposición al dolor de cabeza, ¿no? Y entonces, cuando esta predisposición está y vienen los factores de riesgo
o los factores predisponentes, como por ejemplo el consumir chocolate, que da el 19% de los eventos de migraña, el tomar vino tinto, que da el 22% de ataques de migraña, los cambios menstruales en las mujeres, porque son las mujeres las más afectadas, el quedarse sin dormir. De repente hoy día tengo que presentar un examen y me quedé sin dormir anoche y hoy día durante el examen estoy con el dolor de cabeza de la migraña, siempre que tenga la predisposición esta que habíamos dicho, ¿no es cierto? Pero mira que, ¿quién predispone más que todo esto? El saltearse un horario de comida. Porque yo soy muy ocupado, entonces no puedo almorzar hoy día. En la noche o mañana en la mañana esa persona está con el ataque de migraña. 65% de oportunidades en la persona que está predispuesta por haber dejado de comer una vez. Altísimo. Es altísimo, ¿no? Entonces, Altísimo. Queda claro, tienes una predisposición genética, hereditaria, Claro. pero luego hay otros elementos que desencadenan el episodio Eso. que se podrían evitar. Eso. Bueno, en el caso de las mujeres, con su ciclo menstrual es inevitable, pues, ¿no? Es imposible, pero por ejemplo, el no comer chocolates, yo no sabía que el vino tinto, por ejemplo. El ¿no? vino Y qué tinto, contradictorio, claro. porque se habla que el vino, que este Es un licor relajante, es un ¿no? antioxidante, que inclusive una copita diaria es positiva hacia nuestro sistema cardíaco. Claro, así dicen los franceses. Una copa de vino al día del médico te alejaría, ¿no? Pero por Ahora, eso sufren de migraña los franceses. Enrique, ¿a qué edad aproximadamente se empieza a presentar la migraña? ¿A qué edad podemos ya identificar? Claro. que podríamos. Desde los 15 años hasta los 50, ese es el rango de edad más afectado. ¿Ya? En los niños. En ¿hay? los niños, hay algunos niños que desde los 6 años ya comienzan a presentar migraña. Son de la casos- misma forma que los adultos, Sí, con las mismas sí, características. Sí, de las mismas características. Son casos menos frecuentes de repente, pero desde los 6 años ya cuando hay que la mamá, que la abuelita, que el tío, y ya tiene mucha carga, pues, ¿no es cierto? Mucha carga de predisposición familiar. Ahora, ¿son crisis crónicas? Son crisis crónicas. Sí, Son crisis constantes. crónicas, permanentes. Permanentes. Y entonces lo que se tiene que hacer con el tratamiento es hacer que disminuya el dolor de la parte aguda y que de alguna manera se distancie crisis a crisis. ¿no? Claro. Ese es el objetivo del tratamiento. Ahora, sería importante también para las personas que nos están viendo poder hacer la aclaración de la distinción entre un dolor de cabeza común y corriente, por más fuerte que este sea, de una migraña, porque además la migraña va acompañada de otros síntomas también. Efectivamente, mira, y esto es muy importante porque viene mucha gente al consultorio, o a los consultorios en general, y ya se ponen un rótulo y dice, yo tengo migraña. Sí, oye, ¿quién te lo dijo? Bueno, es que mi prima sufre de esto y como los síntomas y el dolor de cabeza, ¿no? Entonces no es así, hay que hacer un diagnóstico que sea preciso. Y los síntomas, habíamos hablado un poco de los prodromos, habíamos hablado del aura, ¿no es cierto? Pero los síntomas aparecen una media hora después de que se acabó el aura. Y el dolor de cabeza siempre es en hemicrania. Nunca el dolor de cabeza afecta a los dos lados de la cabeza. O sea, siempre en una parte, siempre en una de las dos las mitades de la cabeza, ¿no? O derecho o izquierdo, ¿no? O sea, no es un dolor que esté en ambos. En ambos lados de la cavidades, cabeza. en ambos- Esa es una gran diferencia, por mira, ejemplo, porque solo- de repente el dolor que me da por la fiebre Y perdón Claro, que te es corte. todo el Claro. cabeza. Y se alterna el dolor, o sea, si un episodio, una crisis, duele el lado derecho y de repente una siguiente crisis es el izquierdo, o siempre es en el mismo lugar. Mira, sí puede alternarse, pero si el dolor de cabeza de la migraña se presenta siempre en el mismo lado, entonces nos está diciendo algo, ¿ya? Nos está... Cuando un dolor de cabeza tiene una capacidad de marcar una lesión a nivel cerebral del 10%. Un dolor de cabeza X, común y corriente, ¿ya? Pero un dolor de cabeza que se da al mismo lado, siempre en el lado derecho de la cabeza, Ajá. en la hemicrania derecha. Entonces esa sube a 40% su posibilidad diagnóstica. Nos puede decir, por ejemplo, tiene este paciente una malformación arteriovenosa,
o una lesión vascular que de alguna manera nos está hablando, ¿no es cierto? ¿Y la única manera de revertirla es a través de un proceso quirúrgico? ¿O hay otras alternativas? Bueno, no necesariamente, No, pues hay que buscar no las causas, ¿no? Hay que buscar las causas, no necesariamente. Pero en el caso de la migraña, un poco para no irnos también del tema, es importante. Sí. ¿Qué otros síntomas Claro, acompañan? mira, el dolor de cabeza, que es lo principal. ¿Este dolor qué características tiene? ¿Qué características tiene? Es un dolor pulsátil muy intenso, muy intenso, que se acompaña además de náuseas, de vómitos, de mareos, de trastornos visuales. ¿Siempre es así? Siempre es así. Digamos, ¿siempre tiene que haber náuseas, vómitos, mareos? Así es, así es. Para que sea migraña. Para que sea migraña. Ahora, muchos pacientes refieren que cuando van a vomitar, entonces el dolor de cabeza disminuye, porque probablemente baje un poco la presión endocraniana, ¿no? La presión del cerebro, propiamente dicho. Ahora, a mí me queda una duda, me queda una gran duda, porque no he entendido muy bien en la explicación el proceso previo que usted habló de algo referente al aura. Claro. Y luego que los síntomas se dan en la post-crisis. Así es. A ver, ¿podríamos ser un poco más claros? El aura ¿Ya? es, digamos, la cresta. Cuando la ola, ha visto, se está levantando, ¿no es cierto? Y luego se hace espumosa y después viene el tubo para los que les gusta correr tabla, ¿no? Bien, el aura es eso, lo levantarse, los síntomas, el acmé de los síntomas. Entonces, en ese momento, el paciente tiene algunos trastornos visuales que pueden hacerle distorsionar el campo visual. Por ejemplo, muchos relatan, veo como si estuviera viendo a través de una luna mojada, ¿no? ¿Has visto cuando llueve un poco fuerte? Claro, sí. Distorsiona un poco la imagen, ¿no? Ven, otros dicen, no, tengo los centelleos. Otros dicen, tengo manchas acá. Otros ven figuras en zigzag. Bien, eso es el aura. Ajá. Porque estas son crisis. El dolor de cabeza de la migraña, esta es otra gran diferencia. Es en crisis. No me duele todos los días de la vida. Me duele porque estuve expuesto a los factores predisponentes. ¿Cierto? Muy bien. Y los síntomas, que son los que aparecen 30 minutos después, 1 hora después que se acabó el aura, ¿no? En donde hay un aparente silencio sintomático, vienen luego los síntomas, el dolor de cabeza que te revienta la cabeza, ¿no es cierto? La presencia de náuseas, de vómitos, de mareos, de inestabilidad. El factor estresante, digamos, de tensión, ¿qué tanto juega? ¿Qué papel juega un dentro de rol una migraña? importantísimo, importantísimo. Si nosotros somos demasiado activos, por ejemplo, y eso nos trae ansiedad, ¿no es cierto? Entonces probablemente nos lleve a que hayan liberación de algunos neurotransmisores, entre ellos la serotonina. La serotonina juega un rol importante en el curso clínico de la migraña. ¿A qué te refieres entonces con activos? ¿A una persona que hace deportes, una persona que...? No, sino de que es el que está muy expuesto al trabajo, ¿no? Ah, que más nunca bien, para por el de contrario. trabajar. Okay. Se va a su oficina a las 7 de la mañana, trabaja todo el día, está en reuniones por aquí, reuniones por allá, de repente almuerza un sándwich con todas las salsas para sentirse bien, viene un café, otro café y termina su trabajo a las 9 de la noche, lleva su laptop, está en la se persona que desconecta nunca se ¿No desconecta. es cierto? No, está siempre conectado. Ahora, pregunta, entre el aura, entre los 30 minutos previos a los síntomas, ¿no? Y ese silencio